Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludamos a la audiencia del 1180 de amplitud modulada en Radio Universidad, 1180 AM en mixlr.com/Radio Web. Si nos ve exactamente en Facebook, Comunicación Radio Webs. Gracias por sintonizarnos. Es Yasmin Rodríguez quienes saluda en la voz, Juan Quintana en los controles técnicos y le damos la mejor de las bienvenidas. Hoy jueves le toca el turno a la agenda mediática de lo más relevante, más importante en los temas de los medios de comunicación, todo lo que se ha hecho, se ha dicho, y bueno, para ello, muestra de ello, está nuestra compañera Gladys Navarro. Ella es periodista, ella da clases en la universidad, y bueno, nos trae lo más relevante en ese tema. ¿Qué tal, maestra? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Yasmin? Muy buenos días. Muy bien, bueno, con un gusto de estar aquí compartiendo. Es otro jueves de agenda mediática. Hay información muy importante, ¿no?, que ha estado surgiendo en estos días, una información desde luego de todo, ¿no? Importante en materia de vacunación a nivel nacional y por supuesto el contexto electoral, que ya estamos con todo, ¿no? Con ya los tiempos encima, está por terminarse ya las campañas políticas y bueno, en el caso de Baja California Sur, justo también en este avance, en este desarrollo del proceso, pues el día de ayer tuvimos el debate de candidatos y candidatas a la gobernatura. Así es que pues hay bastante tema de qué hablar y cómo está. Te felicitamos, ¿no? Te mandamos un fuerte abrazo. Consideramos, ¿no?, que has hecho un buen papel como moderadora, comentarista en ese sentido de estos dos debates que ha realizado tanto el Instituto Estatal Electoral y a través de la parte del INE, ¿no? Entonces ha sido pues importante verte a ti, tanto como a Gabriel Camacho, saludos, en esta parte, ¿no?, que se les haya tomado en consideración para poder ser moderadores en estas elecciones, ¿no?, 2021. Claro, bueno, pues muchas gracias. Sí, para mí ha sido una experiencia bastante interesante pues para conocer también cómo se desarrollan, ¿no?, todos estos preparativos y también para estar cerca a revisar cómo se conducen, ¿no?, los representantes de candidatos, los partidos, los propios candidatos y candidatas, en fin. Entonces, sí, ha sido una experiencia creo que importante y bueno, pues también representando a nuestra querida universidad también allí. Vamos a empezar por el contexto ahora me parece local, justo por lo que estamos comentando, y después pasaremos al contexto nacional. En el contexto local, desde luego que la información, digamos, que dominó la agenda, me parece, de esta semana fueron, sin duda, el contexto político electoral que continúa, porque como decimos, ya estamos acercándonos al 6 de junio, faltan unos días. Hay que recordar que las campañas terminan 3 días antes, entonces los candidatos, ¿qué es lo que hemos estado revisando? Los candidatos y candidatas pues se encuentran ya en, digamos, franca pelea, ¿no? Otros están muy presentes las denuncias, se están convocando ruedas de prensa, están evidenciándose asuntos que me parece es fundamental darle seguimiento. Y creo que están estableciendo sus estrategias pues para tratar de convencer a los que todavía no tienen definido su voto. Entonces hay declaraciones y bueno, creo que digamos, se están poniendo más candentes, ¿no?, los enfrentamientos. Incluso el día, por ejemplo, de ayer, previo al debate, ¿qué fue lo que estuvimos observando y los medios de comunicación registrando? El candidato Víctor Castro convocó a una rueda de prensa, vino el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y convocó para informar. Obviamente había generado mucha expectativa durante todos estos días también, porque continúa el señalamiento de que hay un acaparamiento de agua en Comondú de parte de la familia Covarrubias, señala el candidato Víctor Castro y acusa a Pancho Pelayo. Entonces, entendíamos, digamos, los medios que iban a seguir en esa línea, y lo que presentaron el día de ayer, pues es un análisis de una serie de adjudicaciones, licitaciones, en donde se estaría favoreciendo a la esposa del secretario de Finanzas
Alejandra Navarro, el secretario de Finanzas Isidro Jordán, a través de la compra de boletos de avión que tiene la agencia, ¿no?, de la esposa del secretario de Finanzas actual, que se estaría favoreciendo porque se estarían gastando alrededor de 100 millones de pesos desde el periodo de Marcos Covarrubias hasta este periodo. Entonces, que habría un conflicto de interés. Me parece que esta información es relevante, no es nueva, quizá se aportaron algunos otros elementos, pero esta información se ha estado manejando allí, quizá los medios de comunicación no le han dado o profundizado sobre esto, porque me parece que la vez más reciente que se habló de este tema fue durante las comparecencias en el Congreso, se le cuestionó directamente al secretario de Finanzas al respecto. Entonces, en principio, a mí me parece que el hecho de que algo se haya conocido y que ahora se esté presentando más información al respecto, no significa que sea menos importante, es decir, al contrario, creo que es fundamental que en este momento y para lo que viene, con independencia de quién llegue, por supuesto que se realice una revisión, ¿no?, minuciosa a fin de que se compruebe vía todos los mecanismos que se tienen para ello. ¿Qué pasa con la Contraloría General del Gobierno del Estado, la Contraloría del Estado, ¿no?, que nos gustaría que fuera más autónoma? Porque se permiten, digamos, estas, por lo menos a simple vista, favoreciendo, ¿no?, a los familiares, pues directamente de una autoridad. Entonces, sí habría que revisar, analizar. Creo que uno de los grandes reclamos que tenemos las y los ciudadanos, pues es el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, un manejo transparente de las finanzas. Y bueno, lo que siempre señalamos y que observamos, digamos, con mayor medida en el contexto electoral, pues es cómo los gobernantes se han enriquecido y han favorecido a ciertos grupos y por eso avanzan, se desarrollan solamente ciertas familias, ciertos grupos y pues hay unas desigualdades tremendas. Entonces creo que es una oportunidad los contextos electorales, más allá de que se utilicen estos temas para ganar votos y para desde luego pues que sean knockouts, ¿no?, o golpes importantes para los contrarios. Más allá de eso, creo que sí es importante porque creo que es una afrenta a los ciudadanos, ¿no? Así es que será muy relevante el seguimiento que le demos a este tema y que también los candidatos que lo expusieron, en este caso Víctor Castro, y todas las otras denuncias, por ejemplo, en materia de acaparamiento de agua, pues no se queden allí, no se queden solamente como un tema de campañas. Si es que creo que además esto repercute en el ánimo de la ciudadanía, está observando, ¿no?, cómo se benefician a algunas personas y cómo nos enteramos de eso exclusivamente en los procesos electorales y ya después de eso suele ocurrir nada, ¿no? O sea, pareciera que no pasa nada y creo que eso es una falta pues de respeto y de compromiso para la ciudadanía. Mucho también tenemos de responsabilidad los medios de comunicación de dar seguimiento y empezar a trabajar con mayor profundidad estos temas también. Así es que digamos que en el contexto previo al debate, esto se lanzó, ¿no? Y yo sí sentí el ambiente como de mucha crispación, mucha tensión entre el candidato Víctor Castro y Francisco Pelayo, ¿no?, que en todo momento ha negado estas acusaciones y señalamientos y ya, digamos, su discurso lo maneja en términos de están atacando a mi familia sin sustento, sin razón, ¿no? Hablan de que tienen un derecho en las concesiones de agua, lo cual, si bien es cierto, ¿no?, alguien puede decir, pues tal vez es un derecho, pero también muy probablemente es una inmoralidad que se esté concentrando, digamos, solamente en algunas familias. Y yo, ¿cuál sería mi punto de vista? Yo me plantearía en el sentido de que al ser un recurso, el agua, tan escaso en Baja California Sur, creo que tiene que ser esto un punto de partida para quizá empezar a estudiar, a analizar y trabajar
en la gestión del agua, empezar a conocer realmente cuál es el diagnóstico en materia de disponibilidad de agua y cuál ha sido, digamos, ese tránsito histórico en Baja California Sur de cómo se maneja el agua, en manos de quién está, ¿no? ¿Quiénes son estos concesionarios? ¿Quiénes tienen estas autorizaciones? ¿Desde cuándo? ¿Cómo las han logrado? ¿Han sido solamente, hay algunos otros modos o rutas como históricamente y muy lamentablemente sabemos de cómo muchos grupos se hacen también, ¿no? De estas concesiones y pues al final de cuentas son privilegios, o sea, los tienen, siguen siendo privilegios, a pesar de que sean herencias o digamos traspasos legales, en fin, ¿no? Siguen siendo privilegios de uno en contra de otros, ¿no? Y por supuesto, el argumento de Pelayo es, bueno, nos dedicamos a la agricultura, ¿no? Todo esto, y tenemos derecho, etcétera. Y luego el contraargumento es que sí, pero han abusado de ello. Entonces, en medio, ¿quiénes quedan? Las y los ciudadanos que están, en el caso de Comondú, que hay un déficit de agua, ¿no? Entonces, creo que es importante trabajar en la transparencia y en la gestión de aquí en adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué vendrá para Baja California Sur? ¿No? Tenemos un estrés hídrico, es un tema prioritario y estos asuntos no pueden quedar, reitero, como simplemente golpes de campaña, ¿no? Y creo que, reitero, que es materia de siempre reflexión en este espacio, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, ¿no? De que estos temas estén vigentes. ¿Sí? Así es que así se sentía, digamos, el previo al debate. El ambiente previo al debate de mucha confrontación y si ubicaste el día de ayer, también hubo unas declaraciones. Pancho Pelayo estuvo en la mañana en una entrevista en el diario El Independiente, donde también colaboramos. Y de algún modo, esa es mi interpretación, pareciera como si no iba a llegar al debate. En algún momento lo pensamos, Gabriel y yo también lo pensamos así, dijimos, bueno, quizá no llegue, ¿no? Porque se estaba generando un ánimo y me parece que también, y eso es mi interpretación, con estas denuncias que presentó Víctor Castro con la visita del líder nacional a acuerparlo, ¿no? Creo que estaban generando como ese efecto de intimidación, ¿no? De incluso quizá para evitar también que llegara, ¿no? O para lograr que se bajara en esta última oportunidad, ¿no? En el debate, no lo sé, o para que llegara desestabilizado. Finalmente, Pancho Pelayo declaró que, bueno, iba a asistir, pero que ya veía, digamos, como que iba a ser un espacio para denostaciones y tal, se estaba adelantando. Por el otro lado, digamos, tenemos a Víctor Castro que declaró de una manera también hasta cierto punto me parece fuerte y dejó entrever que muy posiblemente no respetaría las reglas del debate, ¿no? Hay un protocolo, dijo que no quería que lo encajonaran, ¿no? Que dentro de sus posibilidades, pero que él iba a hablar lo que se tenía que hablar, ¿no? Entonces eso también como que encendió las alertas y los ánimos de decir, bueno, ¿qué escenarios se pueden presentar, ¿no? Cuando ya de por sí tenemos a 10 candidatos y un tiempo limitado precisamente porque este es el formato. Entonces, sí estaban como que los ánimos así muy tensos. Al final llegaron todos y bueno, arrancó el debate, ¿no? Y aquí pues yo me detendría a analizar cuál es la finalidad del debate, ¿no? Y ver y preguntaría, y incluso te preguntaría a ti si se cumplió y qué viene, ¿no? Después del debate. Pues la finalidad es que se expongan las y los candidatos sí sus propuestas, pero también siento yo que se exponen todos ellos, ¿no? Con todo lo que son ellos y ellas, su perfil, su nivel de preparación para ese ejercicio, si conocen, dominan los temas, sus habilidades. Y creo que es una oportunidad relevante para que quienes todavía están indecisos, no digo que porque los convenzan las y los candidatos, sino que creo que es un elemento importante para que la ciudadanía empiece a revisar, incluso a descartar, a decir, no, bueno, este sí de plano, o sea, no me convence, ¿no? O esta sí, no sé cuáles son sus, digamos, sus rutas para poder cumplir todo lo que promete. Entonces, creo que es una oportunidad, como decía,
relevante y la ciudadanía va a tener la última palabra, pero me parece que sí vimos un debate diferente en cuanto, bueno, yo que estaba de ese lado lo vi de ese modo, ahorita pues a lo mejor tú comentas, ¿no? O muchos ciudadanos también comentan cómo se vio desde ese lado. La dinámica es prácticamente la misma, solo hubo un ajuste en digamos, la ubicación, ¿no? De los bloques y un pequeño ajuste en las réplicas. Entonces, de tal modo que se vio como un poco más de diálogo, de confrontación también entre ellos, pero básicamente era lo mismo, los mismos tiempos. Entonces, creo que esta vez les sirvió que fueran criticados duramente en el debate pasado, porque me parece que todos hicieron un poco más la tarea de llegar preparados, ¿no? El candidato que había estado leyendo bastante, el candidato Gabriel Andrade de Nueva Alianza, llegó sin leer tanto, aunque por momentos hay que decirlo, yo no entendía qué era lo que estaba diciendo también, ¿no? O sea, porque una cosa es que, bueno, hables pues sin leer, pero que puedas tener cierta coherencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué fue lo que vimos allí en el debate? De nuevo cuenta, se concentró, en la forma ya lo comenté, ¿no? Básicamente es el mismo formato, creo que fueron más preparados también. Hubo un ensayo con los representantes de los candidatos. Esto era importante porque los candidatos tenían que tener claridad de cómo iba a ser. Creo que eso faltó la vez pasada, de que a ellos les quedara claro, ¿no? Y que también se prepararan mejor. Tampoco era una cosa así dificilísima, ¿no? De entender cuál era la dinámica. Pero esta vez pues hubo un ensayo, una reunión con los representantes de los candidatos y bueno, creo que eso seguramente ayudó. Y en cuanto a lo que revisamos allí, pues se abordaron los temas que faltaban, ¿no? Que era derechos humanos, medio ambiente, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y pues ahí sí, yo creo que vamos a estar observando todavía ecos, reacciones de lo que responden los candidatos y candidatas, de cuál es su conocimiento sobre el tema. Yo me centraría ahorita en todos y por los tiempos, ¿no? Rápidamente, derechos humanos. En derechos humanos, la pregunta era, ¿qué acciones específicas se tomarán en su gobierno para la inclusión de la comunidad LGBT más en todos los temas, ¿no? Acciones para evitar la discriminación, acciones para la inclusión, para garantizar ya el respeto a sus derechos humanos. Esta pregunta la hicieron a través del mecanismo de participación ciudadana, es decir, se convocó a organizaciones, a activistas, etcétera, a que participaran en enviar preguntas y esta fue la pregunta que se eligió. Entonces, me tocó coordinar esta primera parte y lo que te puedo comentar es que yo observo un desconocimiento de todos los candidatos y candidatas, ¿no? Quizá en algunos casos más, en algunos casos menos, ¿no? Un desconocimiento del tema. Y si no es así, pues a lo mejor es una falta también de compromiso, de querer entrarle a este tema, a los derechos de los integrantes de la comunidad, de todo lo que se tiene que avanzar, por ejemplo, en el marco jurídico, que nos concentramos también allí, avanzar en ya hay elementos, ya tenemos herramientas, incluso a nivel internacional, desde luego, ¿no? Garantías de que son seres humanos y como seres humanos tenemos que respetar todos sus derechos. Tienen todos los derechos de todas las personas en general, ¿no? Entonces, en teoría no tendríamos por qué estar todavía, ¿no? En estos tiempos discutiendo qué sí, qué no y cómo se puede avanzar y fortalecer, porque en teoría deberían de tenerlos ya todos y estar garantizados, pero no ha sido así. Entonces se tienen que establecer medidas para que sí se logre. Por ejemplo, preguntaba, ¿no? A los candidatos cómo se iban a comprometer para la inclusión de sus derechos en materia legal, ¿no? Iban a someter iniciativas, serían prioritarias, es decir, en el primer año de gobierno, es decir, buscar la manera de comprometerlos. La candidata Andrea dijo que sí, el candidato Parra dijo que también, que había hacerle modificaciones a la ley del matrimonio igualitario. Y cuando le pregunto también al candidato Francisco Pelayo, le pregunto sobre qué manera él hablaba que iba a respetar los derechos de la comunidad.
pero le pregunto, ¿no? Bueno, las dos administraciones panistas, lo que vimos es que no hubo un respeto porque no, los gobernadores, ni el gobernador Covarrubias, ni el gobernador Carlos Mendoza, sometieron iniciativas de ley para precisamente trabajar en los temas que están pendientes. Por ejemplo, en el matrimonio igualitario. Quien sometió la iniciativa fue Morena, cuando llega apenas en este segundo tramo de la administración de Mendoza, después de la elección de 2018, pero los panistas tuvieron desde 2011 para acá para haber trabajado en iniciativas incluyentes y no. Además de eso, votaron en contra también. Los diputados panistas en esta administración votaron en contra del matrimonio igualitario. Así es que preguntaba yo, ¿no será una contradicción o de qué manera usted sí se va a comprometer? Y creo que además también hay que recordar, tampoco le han entrado, aunque digamos no es directamente, pero va vinculado en tema de derechos humanos, no le han entrado al derecho a decidir, ¿sí? Entonces, no han querido trabajar en una iniciativa por el derecho a decidir que implica un aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, eso es un tema vetado para los panistas, para los priistas y para los perreístas también que votaron o que han estado votando en contra de cualquier iniciativa que se acerque a ello, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esta pregunta que era fundamental, el candidato Francisco pues evadió. Entonces dijo, yo soy otra historia, voy a respetar todo, sí, pero no contestó, ¿no? Sí enviaría una iniciativa, ¿no? De qué manera se compromete realmente a respetar. Y creo que no lo contesta porque sabe que no lo va a hacer. Y esa es mi interpretación, ¿no? Porque finalmente representa la ideología de tres partidos políticos que están en contra, ¿no? De este avance de la sociedad en torno al respeto a los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Porque con independencia de sus preferencias sexuales, de su identidad de género, de su expresión de género, etcétera, ¿no? Entonces, no son estos partidos los que van a enarbolar esas luchas, como no lo es tampoco, por ejemplo, el Partido Encuentro Solidario, que al contrario defiende el derecho a la vida, se mantiene en ello, tienen una postura conservadora, le apuestan al derecho a decidir, a la libertad de las mujeres sobre su cuerpo. Entonces, eso es lo que estamos observando, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esos perfiles y esas causas que van a abanderar o no las y los candidatos? Entonces, creo que por eso es importante este ejercicio para que los ciudadanos vean, ¿no? Cómo responden a ello, cómo se comprometen o cómo no lo realizan. En el tema del combate a la corrupción, de nueva cuenta, creo que es más lo que hablan que lo que tienen claro, ¿no? Lo que tienen en claridad de los órganos que se requieren, de cómo se tiene que avanzar, ¿no? En las instituciones y de los programas que tienen que implementar. Creo que también hay un desconocimiento y lo manejaba muy bien, creo que ese tema el candidato Ramón Parra, que lo traía muy bien manejado en cuanto a la diferencia, digamos, de órganos, ¿no? La diferencia hasta de conceptos, de rendición de cuentas, de transparencia y demás. Creo que destacó esa parte. Así es que, pues nos hubiera gustado quizá un mayor compromiso, ¿no? Para realmente el combate a la corrupción. Aquí fue donde se aprovechó el tiempo para hacer estas denuncias que te digo del profesor Víctor contra Pelayo por el tema de el enriquecimiento, ¿no? Hacia el secretario de Finanzas, su esposa, ¿no? Y también lanzó ahí dos denuncias que como que no supo cómo conectarlas y tampoco le quedó tiempo para eso. Habló de también favorecer con contratos ¿cómo dijo? El de tu hija, ¿no? Y entonces Pelayo le dijo, mi hija no está casada, entonces nos quedamos y yo que tengo es el cuñado, o sea, la hija tiene un novio, el esposo tiene un hermano, entonces de verdad como que no agarró fuerza esa denuncia que puede ser relevante, entonces se pierden también como esa, pero forma parte, pues te digo, de la estrategia y que a veces también les falla, ¿no? Y pues bueno, como te dije, vi a las candidatas más seguras, sí, con propuestas y el problema es que también nos hace falta que nos digan los montos y los cómo lo estarían realizando, ¿no? Pero bueno, yo siempre voy a destacar la participación de las mujeres que estén allí, que estén enfrentando, ¿no? No ha sido un camino sencillo para ellas también. Nos gustaría también a mí me gustaría que pudieran tener todavía mayor claridad de los temas. Creo que a pesar de eso,
se vieron mejor incluso que los punteros en cuanto al manejo de ciertos temas y al conocimiento de ciertos temas, incluso mejor que los candidatos hombres. No vi a una candidata, Armida Castro, más organizada en sus tiempos. Creo que fue la que más se organizó y estudió el formato, ¿no? Y así se vio, sin que ello signifique que nos gusten sus propuestas. Por ejemplo, en el tema de la desalinización, es un tema ampliamente cuestionado, ¿no? Y esa es una bandera que ella tiene para el municipio de Los Cabos. Entonces, no me parece que todas las respuestas que da en los distintos rubros pues sean las idóneas para Baja California Sur, y además hay que revisar también el trabajo y la gestión del municipio de Los Cabos, que tiene enormes rezagos todavía y que durante su gestión tuvo grandes también rezagos. Así es que es un gran reto, pues, pero con independencia de ello, cómo están las cosas, ¿no? Que pues nos concentramos a veces también en decir, bueno, se prepararon más, pero hay un fondo que todavía como que nos dejan a deber mucho, ¿no? Estos perfiles de candidatos y candidatas. Entonces, pues interrúmpeme porque si no me... No, yo que estás bien emocionada y platicando sobre todos los temas. Ajá, comentabas esa parte, ¿no? De cómo estaba este debate, y bueno, obviamente vemos un avance, pues hay una diferencia, ¿no? Grande. En cuanto a lo que están comentando, tanto candidatos como candidatas, faltaba claridad. Hoy se despejan un poquito más esta claridad de las propuestas, pero sigue, hay varios ahí, pues no sé si decirlo como obstáculos, pero sí hay una sensación de repente como si ellos prometen algo, ¿cómo lo van a hacer? Como tú comentas, a veces como que esa iniciativa, algo que ellos quieren crear, cómo lo van a hacer en nuestro estado, pareciera a veces que no se adaptan, ¿no? Por los detalles que hemos vivido. Pero independientemente de eso, ese debate pues fue, siento yo como más rápido. Te digo, tú ya lo dices, pues parece que ya estaba estudiado el formato, que aunque sea parecido lo mismo que el anterior, hoy se nota con más claridad. O sea, eso es lo que sí está. La confrontación, es el último debate, entonces tiene que existir esa parte, pues, no, o sea, ¿no? Sí, de denostar, o si le conoces algo a algún candidato o candidata, bueno, es tu última oportunidad, ¿no? Pero fuera de todo esto, definitivamente los dos debates son para conocer las propuestas, ¿no? Es conocer qué hay, bueno, si en el primero, ok, tuve algunos obstáculos, algunas dificultades, bueno, en este voy a tratar, ¿no?, de mejorar esas condiciones, esas ideas que yo tenía en aquel debate, y bueno, en esas como los voy a poder plasmar. El diálogo, definitivamente el diálogo, bueno, fue súper fluido. Es que sí hay una diferencia, pues, ¿no?, en la forma de cómo se van expresando. Y a mí, yo también me gusta esa parte que comentas, ser partidarias en cuanto a las propuestas que traen las candidatas, ¿no? Cómo las están desarrollando, cómo es la preparación que ellas tienen. Si bien antes no los podíamos escuchar, a veces pensábamos que se enfrentaban con grandes personas, ellas también están en esa parte de la mira, y se tiene que jugar por tarea, ¿no? Una mejor participación se está dando, no se dice que no, simplemente hay que buscar esas alternativas, esas formas y esos espacios para poder darles a conocer. Otra cosa que también aquí, pues a veces de repente es el desconocimiento del tema, ¿no? Eso sí, a veces como que te queda esa idea, ¿qué tanto conocemos del tema y por qué no argumentamos, o qué otros temas faltan? No solamente son los temas de equidad de género, el tema del agua, si bien pues veamos cómo se encuentra de repente la ciudad en otros temas, ¿no? Y esas partes nos hacen falta de reconocer. En el arranque, no sé si te generó esa percepción, pero a mí sí. Híjole, hablaban hasta más despacio. A mí me causaba así como mucho ruido, porque yo de por sí, pues, estaba con las pausas para darle oportunidad a ellos, ¿no? Y que no se sintieran también presionados en ese primer momento, ¿no? Casi siempre como al arranque se van a sentir medio cohibidos. Incluso preguntaba yo por si tenían una bolsa de tiempo de 1 minuto para aprovecharla como quisieran, y no la querían hacer, no querían tomar segundos. Pero no sé si viste que es el tema de la comunidad LGBT.
no le querían abordar, o sea, hablaban muy pausado y como temerosos, entonces con mucho respeto. Por Ah, ejemplo, el candidato Alejandro Laje, yo sí, aquí todo el respeto a los derechos humanos, pero yo no me imagino qué se siente porque yo no soy, o sea, porque yo no soy qué, iba a decir, ¿no? Y se le acabó el tiempo, pero ¿qué es esa respuesta? O sea, no me imagino qué se siente y no, entonces no tenía ni respuesta, ni respuestas, ni planteamientos, ni una ruta que ofrecerles, ¿no? A la comunidad LGBT más. ¿Por qué? Porque no es qué, ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas, te digo, esa falta de preparación y también de sensibilidad. Y en general los vi así como muy mm, temerosos o incluso de abordar tensos, ese ¿no? tema. Tensos con Tensos. los temas. Sí, Te a pregunto, veces, ujú, porque a veces tal vez quien vaya a llegar, ¿no? Al frente de todo esto, tal vez tú tengas una posición, ¿no? Pero a final de cuentas hay votaciones entre todos y aunque tú creas algo, tal vez sea, pues es por consenso, ¿no? Que cuál es la idea principal que va a llegar. En este caso, pues tan delicados, ¿no? Y que estamos a favor de los derechos humanos, porque hay que respetar siempre, siempre, siempre esa parte, pero te digo, son también los compromisos que ellos tienen en campaña y lamentablemente también esos compromisos que tienen en campaña o lo que escuchamos en estos debates, lo vamos yo creo que a repetir en estos 6 años, ¿no? Ay, yo escuché al candidato que decía eso, ¿por qué no lo hizo, no? Entonces sí quedaría, veríamos esa parte, ¿no? ¿Qué puntos a favor tiene y posteriormente cómo los va a agilizar o no los va a hacer? Así es. Antes de pasar al tema, al contexto nacional, otro elemento que estuvo en estos días y que se refleja en los medios de comunicación es las encuestas. O sea, está ya una fiebre de encuestas, la encuestitis, y yo creo que hay un marcado manejo en los medios de comunicación locales de visibilizar a Francisco Pelayo como el candidato que va a triunfar, ¿no? Y así lo planteo. O sea, hay un marcado, ¿no?, manejo en los medios de comunicación Ok. locales de Pancho Pelayo como, ¿no?, como quien va a triunfar, sin que ello signifique que sea real, ¿no? Es decir, en mi interpretación creo que hay una estrategia de comunicación para visibilizar así al candidato. Y hay que entender también que los medios de entender no significa justificar, ni aprobar, ni validar, ¿no? Pero sí hay que entender que los medios de comunicación son empresas y que tienen también intereses, ¿no? Y generalmente no les gusta a los medios de comunicación que se les critique también, pero yo soy periodista, soy comunicadora y soy independiente, entonces me toca también hacer un ejercicio de autocrítica y creo que es importante, ¿no?, que nos revisemos porque a pesar de que los medios son empresas, creo que tienen un compromiso social, porque trabajan con información de la ciudadanía y para la ciudadanía, por la ciudadanía. Entonces, con independencia de sus intereses, con lo que están tratando, pues es el interés de la ciudadanía. Así es que a mí me gustaría ver un ejercicio más responsable en los medios de comunicación locales, en los columnistas, ¿no? De tal manera que se advierta mucha más imparcialidad y no, yo estoy advirtiendo mucha parcialidad de los medios locales en su mayoría, por supuesto que hay excepciones, pero estamos viendo cómo desde el arranque de campaña pues se ha visto eso, un ánimo también de generar una percepción de triunfo de Pancho Pelayo y a mí me parece por lo que he observado y en la contienda y estos mensajes que se dan, ¿no? Si Pancho Pelayo tuviera, me parece, un gran margen de ventaja, ¿no?, no se presentaría como se presentó el día de ayer, incluso no queriendo asistir al debate, ¿no?, pero enfadado. Yo sí lo vi allí, quizá es una interpretación distinta de quienes lo ven desde sus hogares, pero yo lo vi incómodo, ¿no? Lo vi sí molesto, lo vi que esos golpes que dio el profesor Víctor Castro sí lo tambalearon, sí lo incomodaron. Le respondía con risa burlona, o sea, desde mi punto de vista, no una risa relajada de no me importa lo que me estás diciendo sobre mi familia y los trapitos que me estás sacando, ¿no? Yo lo vi, hasta en momentos se sentaba, se paraba, estaba incómodo, se rascaba la pierna, o sea, ansioso. Entonces, eso es lo que yo vi allí detrás, ¿no? Y a lo mejor se genera otra percepción, como reitero, ¿no?, desde las pantallas,
pero eso me indica que no está relajado también porque tenga el triunfo asegurado. Entonces, a mí se me parece entonces que sería mucho más deseable un ejercicio más profesional, más ético de la mayor parte de los medios de comunicación en Baja California Sur y de las y los periodistas, de tal manera de exponer, ¿no?, lo que haya que exponer de ambos punteros, de tanto el candidato Víctor Castro como de Pancho Pelayo, ¿no? Pero hay que contextualizar que también en esta época de campaña se ha visibilizado que el gobierno del estado ha gastado millones de pesos en campañas de difusión, de promoción, ¿no? Y eso pasa por, bueno, eso significa que ha destinado muchos recursos a medios de comunicación. Y entiendo, aunque reitero, no justifico ni avalo, que haya un temor en medios de comunicación, en comunicadores de que podrían cortarse, ¿no?, los ingresos, como ocurrió a nivel nacional, y por eso también creo gran parte del enojo y de los cuestionamientos hacia la figura presidencial, porque hubo una dinámica distinta en materia de manejo de medios de comunicación. Por supuesto que yo cuestiono totalmente los extremos, porque también vemos, por ejemplo, unas mañaneras donde se critican estos ejercicios periodísticos que buscan, digamos, incidir en la percepción ciudadana sobre el presidente y que buscan desestabilizarlo y poner temas, digamos, para que se genere controversia, como también cuestiono pues aquellos ejercicios periodísticos en donde no van a preguntar, van a alabar, van a aplaudir al presidente. Esa no es una labor del periodista que va a ir a cubrir una conferencia de prensa, sino preguntar, ¿no? No vas a ir a elogiar al presidente. Entonces, creo que tanto una postura como otra no son totalmente cuestionables y son contrarias a los códigos de ética que deberíamos de mantener, ¿no? En donde la figura, el objeto central de nuestro trabajo tendría que ser la ciudadanía, ¿no? Y no los intereses de qué va a ocurrir si llega tal o cual candidato. Pero bueno, ese es el ideal y lo que tenemos son otras cosas y podemos hacer este monitoreo, pero creo que sí es importante que nos detengamos también a reflexionar qué tanto peso tienen los medios de comunicación en esto. Y lo tienen tanto que en el 2012, ¿no? Existieron muchos estudios serios de cómo la televisión influyó en la construcción de la candidatura y en la fortaleza de la candidatura de el candidato presidencial Peña Nieto, ¿no? Enrique Peña Nieto, y tan fue así que los jóvenes en ese momento crearon el movimiento Yo Soy 132 porque advirtieron una parcialización del trabajo de los medios de comunicación y demandaron una democratización de los medios de comunicación y se logró una reforma electoral de esa magnitud. Es la relevancia y el rol que tienen los medios de comunicación en un proceso tan fundamental como es la construcción y el fortalecimiento de nuestra democracia. Así es que, si nos regresamos al contexto local, es de verdad muy deseable que en adelante ojalá pudiéramos ver ejercicios periodísticos mucho más responsables y comprometidos con la ciudadanía antes que con proyectos políticos. Ahorita que mencionas el tema de, sí, definitivamente, bueno, antes de pasarme esta pregunta, definitivamente no, el tema central es esta construcción de la democracia y bueno, otra vez buscar la forma de la participación ciudadana, ¿no? Pero, y en este contexto que hablas sobre los jóvenes, y aquí ya hago esta pregunta porque también es relevante casi ya para los días de esta elección, ¿cómo consideras tú a la ciudadanía en general para votar? ¿Consideras tú que sí se va con estos ejercicios que se han hecho de los debates, de los diferentes debates que se hayan hecho, lo que hay en medios de comunicación, ¿cómo consideras tú esta parte de la votación? ¿Crees que sí va a ser más del 50% de la población que vote, el ánimo entre los jóvenes, como que también eres docente, cómo lo notas? Pues mira, esto que preguntas es muy importante porque nosotros tendríamos que, digamos, como, pues, que participamos en este ejercicio del debate, ¿no? Incidir, promover el voto, desde luego que será fundamental, pero no quiero parecer poco optimista.
me parece que está tan polarizado el ambiente, que hay tanto cuestionamiento, y creo que el perfil de las y los candidatos y la falta de preparación y la falta de respuestas contundentes y las contradicciones que se advierten entre ellos a partir de estos ejercicios, a partir de declaraciones, de todo, creo que no le ha abonado tanto al ánimo de participación. Y yo no estoy tan segura de que vaya a haber una participación superior, ¿no? Al 50%, ¿no? Yo creo que va a ser menor. Creo que le apuesta, por ejemplo, el candidato Víctor Castro Morena a que pudiera repetirse en 2018, como que con ese ánimo, pero no es el 2018, ¿no? O sea, no es esta elección, este arrastre no se advierte así. Creo que además la gestión que ha tenido Morena en Baja California Sur le va a pasar factura porque no han logrado del todo, ¿no? Sentar las bases para la cuarta transformación. Al contrario, han tenido tropiezos bastantes. Entonces, yo sí veo un desánimo. Yo veo un desánimo todavía fuerte y una apatía de los ciudadanos. Basta ver en un botoncito de muestra, en nuestras publicaciones en redes sociales, en algunas que tú veas también de nuestros alumnos, no saben por quién votar, y no porque desconozcan, muchos sí, por supuesto, pero porque observan y están observando, creo, y eso es importante, con una mirada cada vez más crítica. Y entonces sus opciones están reducidas, aunque haya muchos candidatos y candidatas en calidad. Perdón, pero en calidad están reducidas las opciones. Entonces, yo sí veo en las reacciones y los comentarios que no hay mucha opción y que saben que tienen que salir a votar, pero con frecuencia observamos las expresiones, pues el menos peor, y qué lamentable que sea así, el menos peor. O sea, no porque haya una convicción fuerte, ¿no? Por el proyecto del candidato o de la candidata. Entonces, por eso necesitamos verdaderamente trabajar en lo que viene, ¿no? En la construcción de nuevos cuadros, en los partidos políticos, desde la ciudadanía, aprovechar los espacios de las candidaturas independientes, que también, o sea, hay muchísimas trabas para ello, a pesar de todo. Entonces, porque creo que sí hay un cansancio, ¿no? de muchos ciudadanos y ciudadanas hacia las ofertas de los partidos políticos, de todos, creo que sin excepción. Entonces, creo que estos ejercicios sirven para ir fortaleciendo, me parece, el espíritu crítico y de participación en algún sentido. Ir a votar, quizá ir a anular el voto, ¿no? Quizá ir a votar, como decía, por aquel candidato o candidata que si bien no nos convence del todo, pero se comprometió en ciertas causas. Y creo que por ahí puede ir la participación, ¿no? Entonces, digamos, creo que es limitado el material que tiene la ciudadanía como para elegir, ¿no? Por quién votar o para sentirse, yo diría más bien, sentirse satisfecho con su voto, ¿no? Yo me siento así y yo creo que hay muchísimos alumnos, alumnas, ¿no? Y lectores que tenemos y ciudadanos que también están todavía, o sea, indecisos, pero indecisos porque indecisos con conciencia de lo que han observado y no les ha gustado de lo que están presentando las y los candidatos, ¿no? Ok, No sé si sí, se nos está agotando, ya sí tienen aquí algunas dudas. Yo creo que lo podríamos también platicar sobre la semana que entra, ¿no? O algunos sí, detalles, pero exacto, un una programa semana más. Sí. rapidísimo en 2 minutitos, ¿no? Sí, porque ¿Cómo te me vamos? estás yendo de repente, entonces siento yo, Hola, no, hola, hola. igual es mi internet, pero pero sí, dinos la otra parte que tenías, el tema preparado es acerca de la vacunación. No, básicamente es súper rápido la vacunación y el COVID, la vacunación de personas de 40 a 49 años, nos informan, va a comenzar en junio ya, o sea, los de 40 a 49, sigue avanzando la vacunación a nivel nacional, a nivel estatal también, pero ojo, aquí yo nada más, y eso es lo que me interesa, ¿no? Estamos advirtiendo, nos informan las autoridades de la Secretaría de Salud, que hay un ligero repunte de casos de COVID porque se están relajando las medidas. En la medida en la que hay mayor vacunación, parece que está ocurriendo lo que comentábamos, Yasmín, que era
se relajan las medidas, la gente cree que no se va a enfermar y entonces de todas maneras se está empezando a contagiar. Está ocurriendo en Los Cabos, está ocurriendo en La Paz. Se ha mantenido sí cierta estabilización, pero con una tendencia al repunte. Así es que es fundamental, nos indicó en conferencia de prensa la Secretaría de Salud, que como sabemos nos sigamos cuidando, ¿no? No porque está avanzando la vacunación significa que no nos vamos a contagiar, así es que el semáforo se mantiene en alerta 3, no hay condiciones, sobre todo porque está el contexto electoral, y si hubiera condiciones para un verde, por ejemplo, perdón, quizás si no estuviera el contexto, habría condiciones para un verde, nos informaron, pero ahorita no, porque va a haber mayor movilización, entonces se aspira a que no. Eso es el dato que se tiene. Entonces, básicamente aquí el llamado de nosotros es a que la gente se siga cuidando, ¿no? Porque ahí viene el repunte y pues no queremos que haya más muertes, ¿no? Que haya más tragedias en las familias. O casos activos, y aquí ubicarás la cifra, tenemos al día de hoy 554 casos, habíamos tenido 200, habíamos tenido 300 y ahorita estamos en 554, así es que cuidado porque continúan en ascenso. Tenemos 1,515 defunciones y casos en México tenemos 2,399,000 confirmados, ¿no? Así es que, y 221,960 defunciones. Que revisen la página, la ciudadanía ya está actualizando el tema del calendario de vacunación en la página de la Delegación de Programas Federales, ya con vacunación de AstraZeneca, así es que... a partir de este lunes 31. Así es. Ya. Sería pues prácticamente eso porque nos estamos ya despidiendo. Bueno, aparte terminó el tema, sí, ya terminó nuestro tiempo, ya habría que comentar también pues la otra semana, ¿no? Ya la última semana acerca de las elecciones y además el tema de las vacunas pues seguirá siempre en esos próximos días y meses también. Y lo vamos a comentar la otra semana, algo lamentable, continúan las agresiones a candidatos. Hubo otro asesinato de una candidata, ¿no? Sí. En Guanajuato de Movimiento Ciudadano, así es que ya van 88 agresiones, una cosa así. Lo platicamos la próxima semana. Ajá, me parece muy bien y muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias por estar aquí en la agenda 1180 AM. Y bueno, aquí nos despedimos en tu espacio de agenda 1180 AM. Gracias por sintonizarnos y bueno, hasta el próximo martes, aquí los esperamos. Hasta la próxima.